Bueno, en este práctico, el de derivada direccional, nos piden en el ejercicio 1, dadas las siguientes funciones, evalúe la derivada direccional por definición según los ángulos y puntos indicados. Verifique los resultados obtenidos usando la fórmula. ¿Sí? Bueno, entonces en este caso tenemos que resolver el apartado B. Vamos a calcular usando la definición. La definición decía, dado el límite de ρ tendiendo a 0 de la función f de x sub 0 más ρ coseno de alfa, coma, y sub 0 más ρ seno de alfa, menos f de x0 y 0, sobre ρ. Si ese límite existe, el de la derivada direccional en el punto según alfa, ¿sí? Bueno, en este caso, este es el valor, tengan en cuenta, del x0 y nosotros lo particularizamos y esto nos va a quedar igual al límite . Ahí me salió un cartel de que la conexión era mala, así que capaz que me estaban escuchando entrecortado o de manera así como robot. Acá me va a quedar f de 0 más ρ por el coseno de alfa. En este caso va a ser coseno de 5pi sobre 3. De acuerdo a mis cálculos, yo he calculado ya estos valores y el coseno de 5pi sobre 3 nos da igual a menos raíz de 3 sobre 2. El seno de alfa, que en este caso sería el seno de 5pi sobre 3, eso nos da igual a 1/2. No, expuesto al revés. Este me da 1/2 y este me da raíz de 3 sobre 2. Menos raíz de 3 sobre 2. ¿Sí? Si ustedes quieren, lo chequean ahí con la calculadora y nos da eso. Entonces acá nos queda coseno de alfa, que les dije que era 1/2, coma, 0 menos ρ, raíz de 3 sobre 2, menos f de 0, 0, sobre ρ. Bueno, particularizando en la función, esto nos queda límite de ρ tendiendo a 0 de. En el denominador nos queda ρ. Y en el numerador, esto es el valor de x. Esto que tenemos acá es x. Y esto que tenemos acá es y. Entonces reemplazamos nuestra función. Y entonces nos queda raíz cuadrada de 1/2 de ρ al cuadrado. O sea que nos va a quedar 1/4 de ρ al cuadrado más 1. Menos y. Y en este caso, menos con menos se va a hacer más. Raíz de 3 sobre 2 por ρ. Menos, que es el menos que tenemos acá, ese menos, f de 0, 0. Y f de 0, 0, si nosotros reemplazamos en nuestra función, nos da 1. Bueno, a ver, les pregunto, ¿cuánto les da ese límite cuando el ρ tiende a 0? ¿Cuánto les da? Pueden escribirlo ahí en el chat. No leo nada. Eso, muy bien. No, no me da, o sea, una de las respuestas está bien. Me da 0, 0 sobre 0. 0 sobre 0. Eso es lo que les da 0 sobre 0. Bueno, entonces como nos da una indeterminación, vamos a aplicar L'Hopital. ¿Sí? Vamos a aplicar L'Hopital. Vamos a aplicar L'Hopital para que se nos vaya la indeterminación. Entonces nos queda límite de ρ tendiendo a 0. En el denominador nos queda 1. En el numerador, si ustedes derivan, les queda 1 sobre 2 por la raíz cuadrada de 1/4 por ρ al cuadrado más 1. Todo eso bajo el signo de la raíz.
derivada que está dentro de la raíz es sobre 2. Eso es lo que derivada ¿no? Es de acá. Hola. Difuso de Profe, no se entiende nada. conexión. Se le desconectó directamente. Se le fue el internet de una. Che, si graban la pantalla desde el Zoom, ¿será que se va a ver cortado así, se va a ver todo esto? Ah, Sí, porque está grabando. Hola chicos, se me cayó el Zoom. Recuerden que yo no los puedo escuchar. Así que cualquier cosa me escriben en el chat. Bien, ¿se escucha mejor ahora? Sí, arre. Sí, cuando ustedes me dijeron, se escucha como robot, ¡pum!, desapareció el Zoom. Ahora sí, perfecto, sigamos. Bueno, entonces, lo que yo les estaba preguntando, para que se vaya la indeterminación, hemos aplicado la regla, hemos aplicado el L'Hopital, ¿sí? Entonces, una vez que hemos aplicado el L'Hopital, yo lo que les pregunté, y ahí donde se nos cortó, es cuánto les da ese límite. ¿Cuánto les da? Pueden escribir ahí en el chat. Esto les ha quedado así. El límite de ρ teniendo a 0, de ρ sobre eso está bien. Esto le ha quedado 4 raíz de un cuarto más 1 más. Sí, ahora no estoy hablando. Sí, me doy cuenta cuando está como robot, ¿saben por qué? Porque es cuando me sale un cartelito que mi internet es inestable. Sí, sí se escucha así, cortado, Augusto. Es porque está mal, parece mi internet. Entonces, por lo tanto, la derivada direccional de la función en el punto Q, según esa dirección alfa, es igual a raíz de 3 sobre 2. ¿Estamos? Miren, y no quiero cortarla a la clase porque si no, ¿en qué horario les doy? Es el tema. Bueno, si nosotros aplicamos la fórmula, nos quedaría, para aplicar la fórmula, la derivada direccional de f en ese punto Q según alfa, según la dirección alfa, esto es la derivada de f respecto de x en Q por el coseno de alfa más la derivada de f respecto de y en Q por el seno de alfa. ¿Sí? Y esto nos da como resultado. O sea, el coseno de alfa y el seno de alfa ya lo tenemos calculado. Lo que nos estaría faltando es calcular la derivada de f respecto de x, la derivada de f respecto de y
y particularizarlo en el punto Q, que era el 0, 0. La función, la vuelvo a copiar, era la raíz cuadrada de x cuadrado más 1 menos y. Entonces, si ustedes calculan la derivada de f respecto de x, la derivada de f respecto de x nos queda 1 sobre la raíz cuadrada, 2, perdón, la raíz cuadrada de x cuadrado más 1 por 2x. Simplifico, o sea que nos queda x sobre la raíz cuadrada de x cuadrado más 1. O sea que la derivada de f respecto de x en el punto Q, que era el punto 0, 0, esto nos da 0. La derivada de f respecto de y es igual a menos 1 por la forma de la función. Entonces, la derivada de f respecto de y en 0, 0 es independiente del punto, es igual a menos 1. Bueno, nosotros ya habíamos calculado el coseno de alfa, que no era otra cosa que el coseno de 5pi sobre 3, y eso yo les dije, eso nos da un medio. El seno de alfa es igual al seno de 5pi sobre 3, y eso era igual a menos raíz de 3 sobre 2. Ya lo habíamos calculado. Entonces, por lo tanto, la derivada direccional en ese punto Q, según la dirección de alfa, esto es igual a 0 por un medio más menos 1, que vale la derivada de f respecto de y en el punto, por menos raíz de 3 sobre 2. Y esto, efectivamente, nos da raíz de 3 sobre 2. Que es lo mismo que ya habíamos obtenido aplicando la definición. Sí, o sea que sí, obviamente que no tiene que dar lo mismo, ¿no? Obvio que no tiene que dar lo mismo si aplicamos la fórmula o la definición. Bien, ¿alguna duda? ¿Ahora me están escuchando bien? Sí, profe, si le escucho bien. Bien, perfecto. ¿Podemos seguir avanzando? Sí, nomás, siga, profe. Bien, ¿se Profe, yo tengo- entiende? Sigamos, muy bien, sigamos. Vamos al ejercicio 3. Tenemos que resolver el apartado B. En este ejercicio, la profe, ¿qué nos ha pedido? Dice que nosotros, leamos la que dice la consigna. Para cada una de las siguientes funciones, encuentre la derivada direccional aplicando definición. Bueno, yo les voy a dejar que ustedes hagan la definición, porque eso es lo que nos ha pedido la profesora. Y que nosotros les resolvamos aplicando la fórmula. Entonces ustedes ya van a saber a qué es lo que tienen que llegar. Tenemos que resolver el apartado B. Tienen f de x y z, que es igual a x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. En el punto P, que tiene coordenadas 1, 0, 1, en la dirección del vector PQ. Entonces, la dirección es el vector PQ, donde Q es igual, el Q tiene como componentes 2, 1, 0. Bueno, entonces para sacar la dirección de ese vector PQ, hacemos Q menos P. Y esto es 2, 1, 0, menos 1, 0, 1. Y esto nos da 1, 1, menos 1. Siempre que ustedes tengan el vector dirección, es un vector unitario. Este vector dirección es unitario. ¿Tiene módulo 1 el vector PQ? Miren, lo calculemos. Eso nos va a dar raíz cuadrada de 1 al cuadrado, más 1 al cuadrado, más menos 1 al cuadrado. Y esto nos da igual a raíz de 3. O sea que ese vector dirección no es unitario. Entonces, el vector unitario, que va a tener la misma dirección que el PQ, pero de norma 1, va a ser el vector U. Y ese vector es 1 sobre raíz de 3, 1 sobre raíz de 3, menos 1 sobre raíz de 3. Y ahí
tienen el vector unitario. ¿Sí? Este es el vector dirección unitario. ¿Sí? Porque siempre que ustedes calculen la derivada direccional, tienen que trabajar con un vector dirección unitario. Bueno, ¿qué más nos falta? Tiene que dar, sí, o sea, lo que les tiene que dar 1 es el módulo. Si ustedes calculan el módulo de U, ese módulo les va a dar 1. ¿Sí? Bien. Bueno, ahora lo que tendríamos que hacer, yo les dije, es aplicando la fórmula. Al aplicar la fórmula, esto nos va a dar, la derivada direccional de f en ese punto P, según la dirección U, esto es igual a f de x en el punto P por coseno de alfa, más la derivada de f respecto de y en el punto P por el coseno de beta, más la derivada de f respecto de z en el punto P por el coseno de gamma. Esos valores de los cosenos directores son estos. Esto es el valor ya del coseno de alfa, este es el coseno de beta y este es el coseno de gamma. ¿Estamos? Ya son los valores de los cosenos directores, ¿sí? Los que forman el vector unitario. Bueno, entonces ahora, ¿qué nos está faltando? Nos está faltando calcular la derivada de f respecto de x, la derivada de f respecto de y la derivada de f respecto de z, que la tenemos que particularizar en el punto P. Y luego, bueno, aplicamos la formulita. Bueno, de acuerdo a la forma de la función, la derivada de f respecto de x es 2x. La derivada de f respecto de y es 2y. Y la derivada de f respecto de z es 2z, ¿sí? Por la forma de la función. Si nosotros particularizamos la derivada de f respecto de x en el punto P, que tiene coordenada 1, 0, 1, esto es 2. La derivada de f respecto de y en el punto 1, 0, 1, esto es 2, esto es 0. La derivada de f respecto de z en el punto 1, 0, 1, esto es 2. Entonces, aplicando la fórmula, la derivada direccional nos queda así. De f en el punto P, según la dirección U, esto nos queda 2 por 1 sobre raíz de 3, más 0 por 1 sobre raíz de 3, más 2 por menos 1 sobre raíz de 3. Y bueno, y entonces, ¿cuánto les da esa derivada direccional? ¿Cuánto nos da? ¿Qué dicen? ¿Cuánto nos da? ¿Lo ven o no? El término del medio se anula. Y el primer término es igual que el último. O sea que esa derivada direccional nos da igual a 0. Porque el primer término con el último son iguales con signos opuestos. ¿Sí? Entonces la derivada direccional de f en el punto P, según la dirección U, es igual a 0. Les dejamos para ustedes que lo hagan resolviendo aplicando la definición. Bien, y ese es el valor de la derivada direccional. ¿Alguna duda? Bien, vamos al ejercicio. Si me dicen si ya está, vamos al ejercicio 4, apartado A. Bien, seguimos. Vieron que ya está la tarea, ¿no? La tarea número 2, que tienen hasta el día 16 a las 23:59 para subirla, ¿no? Bueno, vamos al ejercicio 4. Hay el vector gradiente de los siguientes campos escalares. Tenemos que resolver el apartado A. Ustedes tienen f de x y z igual a x al cuadrado más 4 por y cuadrado más e a la x coseno de y. Bueno, el vector gradiente, vamos a poner acá con negro,
el vector gradiente de f no es otra cosa que f de x versor y, más f de y versor j, más f de z versor k. O es lo mismo que lo escriban como una terna. F de x, f de y, f de z. Es lo mismo, ¿sí? Y ese es el vector gradiente. En este caso no nos dan que lo calculemos en un punto en particular. ¿Por qué? Porque la derivada direccional también lo podemos calcular usando el vector gradiente. Por eso es que vemos esto. Bueno, entonces, calculamos. ¿Cuánto vale la derivada de f respecto de x? La derivada de f respecto de x es 2x por la forma de la función, 2x más e a la x coseno de y. ¿Cuánto vale la derivada de f respecto de y? Eso es 8y menos e a la x seno de y, porque la derivada del coseno es menos seno, ¿no es así? Y la derivada de f respecto de z, en este caso es 0, porque si bien nuestra función es de 3 variables, pero no aparece la variable z. Entonces, por lo tanto, el vector gradiente nos queda de la siguiente manera. 2x más e a la x coseno de y versor y, más 8y menos e a la x seno de y versor j, más 0 versor k. Y ese, lo que acabamos de obtener, es el vector gradiente. ¿Alguna duda? Espero que el video salga con audio. Bueno, ¿alguna duda, chicos? ¿Se entiende? Es sencillito el problema. Sí, Si ustedes me dan el ok, pasamos al ejercicio siguiente, que es el ejercicio 6. ¿Sí? Pero cuando ustedes me digan, paso. Bueno, espero, no hay problema, copien. Ahí ya sigo, Augusto, ya copia tu compañero y seguimos. Ya vieron que les entregué las notas de la primera tarea. Es importante que hagan la tarea 2. Si bien, listo, si bien yo he visto, digamos que por ahí algunos compañeros estudian juntos, entonces tienen los mismos errores a la hora de resolver los ejercicios. Yo lo que les decía, bueno, es que traten de resolver de manera individual y después comparen los resultados. No está mal. Bueno, vamos al ejercicio 6. En el ejercicio 6, apartado A, que es el que tenemos que hacer, nos dice calcule la derivada direccional de las siguientes funciones empleando el vector gradiente según los ángulos y los puntos indicados. Entonces, en este caso, nuestra función f de xy es igual a x más logaritmo neperiano de x por y. El ángulo alfa es pi sobre 2 y en el punto P, que tiene coordenadas 4,1/4. Entonces, la derivada direccional de la función f en el punto P según alfa, esto también la podemos calcular como el producto escalar del vector gradiente de la función f en el punto P escalar por el vector dirección u. Bueno, calculemos el vector gradiente. En este caso, el vector gradiente de f en P, esto va a ser igual a f sub x en P versor y más f sub y en P versor j. Calculemos, ¿cuánto vale la derivada de f respecto de x? Es 1 más la derivada del logaritmo, que es 1 sobre x por y, por la derivada del argumento, que en este caso sería y. Simplifico, entonces esta derivada me queda 1 más 1 sobre x. Vamos a calcular la derivada de f respecto de y. La derivada de f respecto de y tenemos que derivar solo el logaritmo. Nos queda 1 sobre xy por la derivada del argumento, que en este caso sería x. Simplifico las x
Y entonces esta derivada nos queda 1 sobre i. Particularizamos en el punto. La derivada de f de x en el punto P, que es 4/4, esto nos queda 1 más 1/4. 1 más 1/4 es igual a 5/4. La derivada de f respecto de i en el punto P, que es 4/4, esto nos da 1 sobre 1/4, por lo que nos queda igual a 4. O sea que, miren, el vector gradiente de f en el punto P nos ha quedado 5/4 versor i más 4 versor j. Ya tenemos el vector gradiente para que reemplacemos acá. Lo único que nos está faltando es calcular ese vector dirección. Bueno, el vector dirección, el vector unitario, está formado por los cosenos directores. O sea que el alfa que tenemos nosotros, que en este caso es pi sobre 2, nos va a ayudar a determinar ese vector unitario, que en este caso es coseno de alfa, que es pi sobre 2, versor i, más seno de alfa, que es pi sobre 2, versor j. ¿Sí? Para el caso de una función de dos variables independientes, chicos, cuando nosotros ponemos el vector dirección, ya le voy a escribir con color. El vector dirección es así. El vector dirección en realidad es coseno de alfa, versor i, más coseno de beta, versor j. Pero en el caso y la profesora les ha demostrado en la teoría, el coseno de beta es igual al seno de alfa. ¿Por qué? Para el caso de una función de dos variables independientes, el alfa y el beta son ángulos complementarios. Son ángulos complementarios. Entonces, como son ángulos complementarios, entonces vale esta igualdad. ¿Sí? Porque son ángulos complementarios. Entonces, ese vector dirección lo pueden calcular como yo les di. Coseno de alfa, versor i, más seno de alfa, versor j. ¿Sí? Por el hecho de que los ángulos son complementarios. Entonces, eso es para una función, cuando la función es de dos variables independientes. Entonces, u es igual al coseno de pi sobre 2, que es coseno de 90, es 0. Y seno de 90 es 1. Entonces ahí tenemos el vector dirección. Obviamente que ese vector es unitario. ¿Sí? Si ustedes calculan el módulo, eso nos da 1. Bueno, entonces ahora ya estamos en condiciones de calcular la derivada direccional. La derivada direccional de f en el punto P, según la dirección de alfa, es igual al vector gradiente, que en este caso nos daba 5/4 versor i más 4j. Escalar por el vector dirección, que en este caso es 0i. Yo lo escribo para que vean que es el producto escalar de los vectores. Le escribo el 0. Bueno, esto se multiplica componente a componente, recuerden, pero cuando escribimos, o sea, el resultado, esto nos da un número, ya no van los versores, es producto escalar de vectores. O sea que nos da como resultado un escalar, o sea, un número. Si ustedes hacen la multiplicación de ese producto de esos vectores, ¿cuánto nos da? A ver, los escucho. ¿Cuánto nos da? No los puedo escuchar, los leo. Los leo. ¿Cuánto les da? 4, muy bien. O sea que, por lo tanto, la derivada direccional de esa función en el punto P según la dirección de alfa es igual a 4. Así es. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda, chicos? ¿Se entiende? ¿Vamos bien? Sí, profe. Muy bien. Ustedes me dicen y avanzamos.
Sigamos, vamos al ejercicio 7. Hoy tienen con el profe Dante a las 10 de la noche, con Cacho. ¿Tienen clase? Sí, bien. Bueno, vamos al ejercicio 7. Apartado C, evalúe la derivada direccional de las siguientes funciones según las direcciones y puntos indicados. Bueno, entonces ustedes tienen la función f de xy igual a x al cuadrado, y al cubo, menos xy más 2. Dice, en la dirección de q hacia s, o sea, que según la dirección de qs, que es lo que hay que hacer, s menos q, para que saquemos la dirección. En el punto P, que tiene coordenadas menos 3, menos 1. Bueno, entonces, saquemos la dirección. QS es igual a S menos Q, que es menos 1, 2, menos 2, menos 3. Bueno, esto es menos 1, menos 3 y 5. Obviamente que ese vector, si nosotros calculamos su módulo, ese no es unitario. Eso va a ser raíz cuadrada de menos 3 al cuadrado más 5 al cuadrado. Y eso nos da igual a raíz de 34. Entonces, para que el vector sea unitario, le vamos a llamar U, y ese vector unitario va a ser menos 3 sobre 34, 5 sobre 34. Raíz de 34. Y ese vector ya es unitario. ¿Sí? Entonces, este es el vector dirección. Tiene la misma dirección que el QS, ¿no? Solamente que ese es unitario. Yo me aseguro que sea unitario. ¿Estamos? Bueno, entonces ya tenemos el vector dirección. ¿Cómo vamos a calcular la derivada direccional? ¿Van a aplicar la definición? Obviamente que no. Podemos aplicar la fórmula o bien podemos aplicar el producto escalar del vector gradiente escalar vector dirección. ¿Sí? Entonces, la derivada direccional de f en el punto P según la dirección U, esto es igual al vector gradiente multiplicado escalarmente por ese vector dirección U, que es unitario. ¿Estamos? Bueno, entonces ahora, ¿qué nos hace falta calcular? Nos hace falta calcular el vector gradiente. El vector dirección ya lo hemos calculado. Bueno, entonces, la derivada de f respecto de x es igual a 2x y al cubo menos y. La derivada de f respecto de y es 3x cuadrado y cuadrado menos x. Luego tenemos que particularizar esas derivadas en el punto P, que es menos 3 menos 1. Entonces esto me queda 2 por menos 3 por menos 1 al cubo, menos 1. Bueno, a ver, Lucas Carrizo me va a decir cuánto me da la derivada de f respecto de x en el punto menos 3 menos 1. F de y, Yánguez, me va a decir cuánto nos da la derivada parcial de f respecto de y en el punto menos 3 menos 1. Esto da 3 por menos 3 al cuadrado por menos 1 al cuadrado menos 3. Bueno, Lucas, ¿ya calculaste la derivada de f respecto de x en el punto P? Miguel, la derivada de f respecto de y en el punto P, ¿cuánto les da? Estoy esperando la respuesta, ¿no? Lucas, me dice que le da 7. Perfecto, está bien. Miguel, ¿cuánto te da la otra derivada? La derivada de f respecto de y, particularizada en ese punto. Bueno, si no lo ha calculado Miguel, pueden responderme los compañeros, ¿no? Ah, está, 30. Ahí está, muy bien.
muy bien. Ahí me contestó Miguel y también me ha contestado Augusto. Perfecto. Bueno, entonces la derivada direccional de f en el punto P, según la dirección U, es igual al vector 730,30 multiplicado escalarmente por el vector menos 3 sobre raíz de 34, 5 sobre raíz de 34. ¿Sí? Esta es otra notación, ahí estamos escribiendo como pares ordenados a los vectores. Es otra forma de escribir. Esto nos da menos 21 sobre raíz de 34 más 150 sobre raíz de 34. Y esto nos da como resultado 129 sobre raíz de 34. Bien, entonces por lo tanto, concluimos, por lo tanto, la derivada direccional de la función en el punto P, según el vector unitario, el vector dirección, es, 129 sobre la raíz de 34. ¿Bien? ¿Alguna duda? Bien, me dicen si está, podemos pasar al ejercicio 10. Bueno, me dicen si está y seguimos. Vamos rápido. Porque no pueden hablar. A ver, voy a hacer una prueba, espera. Voy a hacer una prueba. Ustedes copien. ¿Me escuchan, chicos? Sí, profe. Sí, se pero escucha. ahí está, eso vamos a hacer. Me he conectado con el celular y yo voy a ir escribiendo en la computadora lo que ustedes están viendo en la pantalla y así los puedo escuchar. A mí sí me gusta escucharlos. Ahí se escucha bien. Ahí está, bueno, ahí está. Hagamos eso. Estoy con doble dispositivo. Hace rato es eso lo que tendría que haber hecho. Tendría que haber silenciado totalmente la computadora. Por eso se me hacía el acople. Bueno, ahí está, vamos. Vamos al ejercicio 10. Les voy a dar la posibilidad de que hablen. Dice, dada la superficie f de x y igual a x por y al cuadrado. ¿Qué plano normal a z igual a 0 que pasa por el punto 1, 1, 1, la corta en ese punto según una curva de pendiente nula? Bueno, a ver, ¿qué van a hacer ahí? ¿Qué harían ahí ustedes? Dice, ¿qué plano normal a z igual a 0? ¿Sí? ¿Qué pasa por el punto P sub 0 de coordenada 1, 1, 1? De manera que tiene pendiente 0. Si el plano es normal a z igual a 0, o sea que no va a tener componente en z, va a tener esta forma la ecuación del plano. Y menos y sub 0 igual a m por x menos x0.
Esto nos va a quedar I menos 1 igual a M por X menos 1. ¿Estamos? Sí. ¿Cuánto vale la pendiente? ¿Cuánto vale este valor? ¿Cero? No, porque no vale 0. Esa no vale 0. Dice, nosotros sabemos que plano normal, esta es la ecuación del plano normal. Ajá. Como es un plano normal a z igual a 0, entonces esta es la forma de la ecuación del plano, ¿sí? Donde van a aparecer con respecto a x y con respecto a la variable y. El z no va a aparecer, ¿sí? ¿Por qué? Porque la ecuación del plano en forma general es a por x más b por y más c por z más d igual a 0, es la forma general. Pero como el z vale 0, esto no aparece. O sea que nos va a quedar a por x más b por y más d igual a 0. Esa va a ser la ecuación, la forma general. Entonces, otra forma es escribirla así. ¿Ven? En términos de x y y. Quiero que no puede estar. No, lo que él me decía hace rato, que acá, ¿qué es lo que no puede estar? La z, porque es un plano normal a z igual a 0. Entonces, esta componente, la ecuación general del plano, que es de que ustedes vieron en álgebra, la ecuación general, esta componente no va a aparecer. ¿Estamos? Bueno, pero ahí a ustedes le dice una curva de pendiente nula. Tienen una función, tienen el punto, ¿sí? Entonces, en realidad, ¿quién es el que vale 0? Va a ser la derivada direccional de la función en ese punto P sub 0 según la dirección de R. Esa pendiente, que es la interpretación geométrica de la derivada direccional, de a esa recta tangente a la curva, esa va a valer igual a 0. ¿Sí? Y ya voy a sacar cuánto es el valor de esa pendiente. ¿Sí? Eso es lo que estamos por sacar. Eso yo sé que tiene que ser igual a 0. ¿Pero quién? La derivada direccional. Pero no es que la m me va a dar 0, no. No, yo tengo que ver cuánto vale la derivada direccional para que la pendiente valga 0. ¿Estamos? Pero no es que el m vale 0. Ojo, ojo con la interpretación. Dice la curva de pendiente nula. Bueno, la derivada direccional... ¿Podría explicar de nuevo, profe? No entendí nada. Bueno, es que esto es álgebra. Esto Sí. es álgebra. Podría ser como un bosquejo así gráfico, cómo sería todo, para que lo pueda ver, porque no lo veo. Bueno, cuando ustedes, miren, cuando ustedes tienen una superficie, que la profesora les debe haber explicado eso en la Sí. teoría. Cuando ustedes tienen la ecuación, tienen una superficie. Ujú. Tienen una superficie. Y les he explicado esto en forma general, ¿no? Sí. Esto tienen una superficie y la profe les dijo, cuando ustedes tienen la derivada direccional, ustedes tienen según una dirección. Ujú. Y les ha dado una recta. Les ha dado una dirección. ¿No le he explicado eso? Sí. Según una recta R. Bueno, esa recta, ustedes acá marcan el punto X0 y el punto Y sub 0. Claro. Y eso ustedes lo levantan acá, cuando se intersectan, o sea, genera un plano vertical y corta una curva. Ujú. Corta una curva. Bueno, esto es lo que estamos haciendo, porque dice un plano normal a z igual a 0. Ajá. O sea, un plano que está acá en el piso. Entonces, si ustedes la cortan a la superficie, se genera una curva. Bueno, esa curva, ustedes si levantan el puntito acá, tienen ese puntito acá, Ajá. que le han llamado P sub 1 seguramente en la teoría. Ese punto tiene coordenada X0, Y0, Z0. Z0. Bueno, ¿y cuál es la interpretación geométrica? Que justamente ustedes toman la recta tangente a esa curva en ese punto. Y se genera acá un ángulo con la dirección. Ese ángulo es gamma. Y esto no es otra cosa que la pendiente de la recta tangente a la curva, que es la intersección
de la superficie con ese plano vertical. Bueno, es la Ahora misma, sí lo veo. es la misma idea acá. Solamente Claro, que claro. acá dice un plano normal a z igual a 0, un plano que está en el piso. Yo la corto a la superficie, no sé Claro. cuál es la forma, cuál es el gráfico, pero esa es la idea. Entonces, lo que a Pero ahora ya nosotros sé nos... que estamos calculando. Claro, ahora la derivada direccional, y eso es lo que me va a dar. Bueno, la derivada direccional la calculamos nosotros con la fórmula. Podemos calcularla como la derivada de f respecto de x en el punto p sub 0 por coseno de alfa, más la derivada de f respecto de y en el punto p sub 0 por el seno de alfa. Y esto es igual a 0. ¿Estamos? Pues porque me dan como dato que tiene pendiente nula. Me dan como dato. Entonces acá trabajando un poquito, miren chicos, me va a quedar el seno de alfa. Bueno, lo voy a hacer paso a paso, si no me van a decir de dónde sale. Igual a menos f de x por coseno de alfa. Y acá, ¿qué vamos a hacer? Vamos a despejar de manera conveniente. Seno de alfa sobre coseno de alfa es igual a menos f de x en el punto p sub 0 sobre f de y en el punto p sub 0. Ese f de x y ese f de y yo lo puedo calcular. ¿Qué me queda acá? Seno de alfa sobre coseno de alfa, ¿qué es? ¿Qué es seno sobre Tangente. coseno? Claro, tangente de alfa igual a... Bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? Vamos a tener que calcular cuánto vale la derivada de f respecto de x y lo vamos a particularizar en el punto p sub 0. La derivada de f respecto de x es y cuadrado. La derivada de f respecto de y es 2xy. Lo particularizan en el punto p sub 0. Y eso me da 1. Y la otra derivada, la derivada de f respecto de y en el punto p sub 0, me da 2. Entonces, reemplazando, esto nos queda menos un medio. ¿Y quién es la tangente de alfa? ¿Quién es ya? O hacen así. Alfa igual a arco tangente de menos un medio. Y eso quiero que lo calculen con la calculadora en el sistema radial. Porque ese ya es el valor de la pendiente, chicos, que tengo que reemplazar ahí en la ecuación del plano. ¿Cuánto le va a dar? En el sistema radial. Menos 0,46. Sí, menos 0,46, que es prácticamente, le vamos a poner menos 0,5. O sea que, reemplazando en la ecuación, nos queda y menos 1 igual a menos 0,5, porque ya lo tenían el valor, por x menos 1, y esto nos da y menos 1 menos un medio, por x menos 1, ahí porque hemos redondeado, ¿no? Aplicamos propiedad distributiva, menos un medio de x, más un medio, y para escribirlo en forma general, nos queda un medio de x más y menos 1 menos un medio. Y esa es la ecuación del plano normal a z igual a 0. Todo conceptos de álgebra. Lo único que tenían que interpretar acá es que la derivada direccional, cuando nos da esa pendiente, valía 0. Es lo único. ¿Bien? ¿Estamos? ¿Alguna duda? Lo copian, lo leen bien, lo interpretan y lo volvemos a ver si hace falta en la clase de consulta.
¿Bien? ¿Puedo seguir avanzando? Me dicen. Sí. Sí, perfecto. Bueno, sigamos entonces. Vamos al ejercicio 17, en donde nos dicen, halle la derivada direccional de la función b en el punto 2, 1, menos 2, en una dirección que forma un ángulo de 60 grados con la dirección de la máxima derivada direccional. Bueno, a ver, vamos por partes. Nosotros tenemos la función b, que es raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado más z al cuadrado. En el punto P sub 0 lo vamos a llamar, que es 2, 1, menos 2. Ahora yo les hago una pregunta. Dice, en una dirección que forma un ángulo de 60 grados, con la dirección de la máxima derivada direccional. ¿Cuál es la dirección de la máxima derivada direccional? Cuando el coseno es igual a 1, ¿no? Ajá. Sí, pero ¿qué más? Porque había otra fórmula para calcular la derivada direccional. ¿O no? La profe les debe haber dicho la derivada direccional de una función f en un punto P sub 0 según una dirección u, también la podemos calcular como el módulo del vector gradiente por el módulo del vector unitario por el coseno de phi, donde phi es el ángulo comprendido entre el vector gradiente y el vector unitario. Profe, ¿Estamos? Sí. por esa casualidad, ¿usted sabe que tiene la cámara prendida? No sé si del teléfono o de la computadora. No sé, ¿no? ¿Por qué? Sale dos veces. No, Usted sí, mismo sale dos veces. sí, pero no tengo prendida ninguna de las dos cámaras. ¿Y por qué yo la estoy viendo? Claro, no, sí, yo también la veo, profe. Ah, también, o sea que Sí, están viendo la habitación de mi hijo. claro. Bueno, Eso, profe. apago la cámara. Ahí está. Ahí está mejor. Ahí está. Sí. Perfecto, gracias. Bien. Ahí está. Sale la foto ahora. Sí, Gracias, chicos. Bueno, la derivada direccional es máxima, sí, cuando el coseno, este coseno, es igual a 1. Este coseno tiene que ser igual a 1. Entonces, para que ese coseno sea igual a 1, el ángulo phi debe ser igual a 0. Y esa derivada direccional es máxima en la dirección del vector gradiente. ¿Sí? Entonces, la derivada direccional es máxima en la dirección, gracias por lo de la cámara, si no me iban a seguir filmando, en la dirección del gradiente. ¿Estamos? En la dirección del gradiente. Bueno, o sea, que nosotros tenemos que calcular la dirección, que va a ser el vector gradiente de B en el punto P sub 0. ¿Sí? Porque ahí es máxima la derivada direccional. ¿Y cuándo es mínima la derivada direccional? Es mínima en la dirección opuesta a la del vector gradiente, o sea, es con signo menos. En ese caso es mínima. Ahora, ¿cómo se calcula esa máxima derivada direccional? Es el módulo. Bueno, vamos al ejercicio. Entonces, lo que nos queda acá, entonces, para resolver, ustedes tengan en cuenta que este vector u siempre es un vector unitario. ¿Sí? O sea que en definitiva, cuando calculamos, aplicamos esa formulita, es la derivada de esa derivada direccional es el módulo del vector gradiente por el coseno de phi, que en este caso va a ser 60 grados. ¿Sí? Entonces nos queda calcular el vector gradiente. La derivada de b respecto de x. ¿Cuánto es? Yo voy a hacer una derivada, de ahí ya se van a dar cuenta. Es 1 sobre 2 por la raíz cuadrada de x cuadrado
más y cuadrado más z al cuadrado por 2x. Simplifico, simplifico. Entonces esto nos queda x sobre la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. La derivada de b respecto de y, ¿cuánto les va a quedar? Parecida, solamente que, o sea, el denominador es idéntico, solamente que en el numerador me va a quedar y. Y la derivada de b respecto de z, igual, solamente que en el numerador queda z sobre la raíz cuadrada. No hace falta que hagamos paso a paso esa derivada, ¿no? ¿Qué dice? Luego, particularizamos. ¿Cuánto vale la derivada de b respecto de x en ese punto 2, 1 menos 2? Esa derivada, de acuerdo a mis cálculos, me da 2/3. A ver, corroboren si es así, chicos. Chequen, por favor. La derivada de b respecto de y en 2, 1 menos 2. Esto me da Está bien el primero. 1/3. Sí, esta está bien. Este también, fíjense, ya van a ver. Y la derivada Abajo sí, pero va a haber 3. también, sí, el denominador vale 3. Nos queda raíz de 9. Y este nos queda la derivada en el punto. Menos Bueno, 2/3. bien. Menos 2/3. Bueno, entonces, esa, o sea, nosotros dijimos que es en la dirección del vector gradiente. Ahora, entonces el vector gradiente es este. 2/3, 1/3, menos 2/3. Bueno, ahora yo les pregunto, ese vector gradiente, porque el vector dirección, no se olviden, ¿y cómo tiene que ser? ¿Cómo tiene que ser el vector dirección? Cuando uno calcula la derivada direccional. Tiene que tener módulo ¿cuánto? Unitario, exactamente. Entonces, ¿y es unitario ese módulo de ese vector dirección? ¿Es unitario? Porque no se olviden que estamos calculando la máxima derivada direccional. O sea, ¿en qué dirección es? En esta dirección. En la dirección del vector gradiente. En esa dirección ocurre. Si ustedes calculan el módulo, van a ver que efectivamente les da 1. ¿Sí? O sea que está bien. Claro, sí, es 1. Bueno, es 1. Entonces, en este caso, la derivada direccional de b en el punto P, según la dirección del vector gradiente, acá sería así, es como un abuso de notación, pero no me gusta, le voy a poner R. Le voy a poner R, pero ese R, tengan en cuenta que es el vector gradiente, ¿no? Porque es en esa dirección que estamos calculando. Bueno, eso es igual al módulo del vector gradiente por el coseno de 60. Y entonces esto me queda 1 por 1/2, porque el coseno de 60 es 1/2. Entonces esa derivada direccional es igual a 1/2. ¿Sí? Bien, ¿alguna duda? Nos quedan 2 ejercicios nada más. Ahí les escribo en el chat, les voy a escribir, ingresen al, 2 segunditos, ingresen al aula virtual. Bien, vamos al ejercicio 18. Dice, evalúe la derivada direccional de las siguientes funciones a lo largo de las curvas indicadas. Apartado B, tenemos la función f de x y z igual a x cuadrado z más y al cubo menos 9. A lo largo de la curva, esta curva es una curva paramétrica, yo la puedo llamar alfa de t, igual a menos coseno de t, que es lo que toma el valor x, y es e a la menos t, y z es seno de 2t
menos 1. En el t igual a 0. En t igual a 0. Bueno, la curva no sé qué forma tiene. ¿Sí? Así, supongamos. Y ustedes tienen que calcular la derivada direccional a lo largo de la curva. En t igual a 0. Supongamos, ahí en ese puntito. ¿Sí? Entonces, para que podamos calcular, necesitamos la dirección. Y bueno, la dirección puede ser, supongamos, acá ese vector tangente. Bueno, para eso calculamos alfa prima de t. ¿Sí? Y eso nos va a dar el vector dirección. ¿Sí? Y ese alfa prima, por supuesto que va cambiando. A medida que va cambiando la forma de la curva, va cambiando. Después lo vamos a particularizar en el punto, ¿sí? En el t igual a 0. Bueno, entonces derivamos para obtener el vector dirección. ¿Sí? Por eso es que calculamos alfa prima. Entonces, alfa prima de t, esto va a ser igual a seno de t, coma, e a la menos t por menos 1, coma, 2 coseno de 2t. ¿Es derivado bien? Sí. Este va a ser el vector dirección. Pero por supuesto que nosotros lo tenemos que particularizar para t igual a 0, porque me dicen en ese instante, en el t igual a 0. Entonces reemplazamos y calculamos alfa prima de 0. Alfa prima de 0, entonces va a ser seno de 0, menos e a la 0 y 2 coseno de 0. Entonces esto nos queda 0, menos 1. Menos 1 y 2. Bueno, ese vector es unitario. Si ustedes calculan el módulo de alfa prima de 0, ¿es unitario? No, Nos queda raíz de 4. no, profe. Raíz ¿No? de 5. Bueno, entonces Sí. entonces hacemos que ese vector sea unitario. Lo llamamos U. Entonces, para que sea unitario, ese vector va a ser 0 sobre raíz de 5 es 0. 0. Menos 1 sobre raíz de 5. Sí. Y 2 sobre raíz de 5. Bien, entonces este ya es el vector dirección unitario. Tiene la misma dirección que alfa prima, ¿no? Pero solamente que este es unitario. ¿Estamos? Bueno, entonces ya tenemos el vector dirección. ¿Qué nos está faltando calcular? El vector gradiente. Para que calculemos la derivada direccional. Entonces, el f respecto de x. 2xz. El f respecto de y. El f respecto de y es 3y al cuadrado. Y el f de z. X al cuadrado. Bueno, y ahora tendríamos que particularizar f de x en p sub 0. Ajá, ¿y quién es p sub 0? ¿Quién es p sub 0? Para obtener el p sub 0, lo que hacemos es calcular alfa de 0. Entonces, cuando nosotros calculamos alfa de 0, obtenemos el x0, obtenemos el y sub 0 y el z0. ¿Sí? Porque no se olviden que x era menos coseno de t, el y era menos e a la menos t, y el z, seno de 2t por menos 1. Entonces, si nosotros calculamos alfa de 0, vamos a obtener el punto. Y entonces ese punto p sub 0 me va a dar coseno de 0, menos coseno de 0, menos 1, e a la menos 0, 1, seno de 0 menos 1, menos 1. Y entonces ahí ya tenemos el punto p sub 0, ¿se dan cuenta? Entonces acá, esto lo que nos queda es la derivada de f respecto de x en menos 1, 1 menos 1. Y esto, de acuerdo al cálculo, es 2 por menos 1 por menos 1. Esto es igual a 2. La derivada de f respecto de y en menos 1, 1 menos 1 es 3 por 1 al cuadrado, que es 3. Y la derivada de f
respecto de z en el punto menos 1, 1 menos 1, es menos 1 al cuadrado, que es igual a 1. Uno. Bueno, entonces la derivada direccional de f en ese punto P sub 0, según la dirección U, que es a lo largo de la curva, esto va a ser igual a 2, 3, 1, multiplicado escalarmente ese vector por el vector 0, menos 1 sobre raíz de 5, 2 sobre raíz de 5. Eso saben hacerlo. ¿Cuánto nos va a dar esa derivada direccional? El primero se anula, nos queda menos 3 sobre raíz de 5, más 2 sobre raíz de 5. Y esto es menos Menos 1 1 sobre raíz de 5. sobre raíz de 5. Ahí está. ¿Alguna duda? No, profe. O sea que si ustedes tienen a lo largo de la curva, para encontrar la dirección, calculan la derivada, porque la derivada va cambiando, ¿sí? Va cambiando, siempre es tangente, va cambiando a lo largo de la curva. Y luego lo particularizamos en el punto que nos damos, en el instante que nos damos. Bien. Nos queda un solo ejercicio. Escúcheme, en la clase de consulta, es x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado elevado a la menos un medio. Bueno, en el apartado A dice determine la razón de cambio en el punto P que tiene coordenada 2, 2, menos 1 en la dirección del vector R. O sea, ¿qué nos piden ahí, chicos? ¿Qué nos están pidiendo ahí? Si nos dice la razón de cambio en el punto tanto, en la dirección tanto. ¿Qué nos están pidiendo? Le dan el punto, les dan la dirección. Razón de cambio, tasa de variación, tasa de cambio, es lo mismo. ¿La derivada? Si la derivada, como les dan el punto y les dan una dirección, porque si les dieran el punto nada más sería una derivada común, una derivada parcial, pero como les dan la dirección, entonces es una derivada direccional. O sea, lo que hay que calcular es la derivada direccional de B en ese punto P según la dirección de R. Ese vector R no es unitario, porque si ustedes calculan el módulo de ese vector, eso nos da, ya les digo, la raíz de 49. 36, 49. Entonces, lo hacemos unitario. Entonces, eso nos queda 2 sobre 7 versor I, menos 3 sobre 7 versor J, más 6 sobre 7 versor K. Y ahí ya tenemos, entonces acá va a ser según la dirección de U, porque U ya es unitario. Y esto es calcular el vector gradiente de B en el punto P por ese vector unitario U, ¿sí? Multiplicado escalarmente. Bueno, yo ya les escribo qué es lo que me ha quedado. Si ustedes calculan rápido, ¿por qué? Porque lo va a esperar Dante ya. La derivada, yo les voy a hacer una. La derivada de B respecto de X es menos un medio por X cuadrado más Y cuadrado más Z cuadrado elevado a la menos 3 medios por 2X. Simplifican, simplifican. Entonces la derivada de B respecto de X les queda menos X por X al cuadrado más Y al cuadrado más Z al cuadrado elevado a la menos 3 medios. La derivada de B respecto de Y es parecida, solamente que acá les queda con menos Y. ¿Vamos? No me voy a poner a hacer ya, calcularla una por una. Y la derivada de Z también, solamente que acá es menos Z. Bueno, lo particularizan en el punto. La derivada de B respecto de X en el punto 2, 2 menos 1. Esto les da menos 2 por 2 al cuadrado, más 2 al cuadrado, más menos 1 al cuadrado, que es lo mismo que 1 al cuadrado. Y eso elevado a la menos 3 medios. Eso, de acuerdo a mis cálculos, les da 1 sobre 27. La derivada de B respecto de Y en el punto
Esto les da... No, esta, perdón, me he equivocado al copiar. Esta es menos 2 sobre 27. Esta les da menos 2 sobre 27. Y la b de z en el punto 2, 2 menos 1 les da 1 sobre 27. Bueno, entonces ahora simplemente es hacer el producto escalar, chicos. Entonces ahí reemplazan menos 2 sobre 27, versor i, menos 2 sobre 27, versor j, más 1 sobre 27, versor k. Y esto lo multiplicamos escalarmente, 2 sobre 7, menos 3 sobre 7, más 6 sobre 7. Esto haciendo ese producto escalar, esto les da 8 sobre 189. Esa es la razón de cambio. ¿Bien? ¿Alguna duda? Esa es la razón de cambio de B en el punto P sub 0 en la dirección del vector unitario. ¿Sí? ¿Alguna duda? No, profe. Bueno, y en el apartado B, les preguntan las tasas de variaciones máximas y mínimas de ese campo potencial eléctrico. ¿Y en qué direcciones se producen? Bueno, ¿cuál sería la máxima variación? ¿Cuál es la máxima variación? La máxima variación, chicos, es justamente el módulo del vector gradiente con signo positivo. ¿Sí? Es el módulo. Entonces, si ustedes calculan el módulo, eso les da un noveno. ¿En qué dirección se produce? Se produce en la dirección del vector gradiente. ¿Y cuál es el vector gradiente? Ya lo tenían escrito. Menos 2 sobre 27, versor i, menos 2 sobre 27, versor j, más 1 sobre 27, versor k. ¿Cuál es la mínima variación? Lo mismo, pero cambio de signo. Claro, exactamente, va a ser menos el módulo del vector gradiente. Acá he puesto algo de más. Este 1 va, ¿no? Y entonces va a ser menos un noveno. ¿En qué dirección se produce? En la dirección En el opuesta sentido contrario del vector gradiente. del vector Claro, gradiente. exactamente. Uy, perdón. Se produce en la dirección y ahí ponen menos la del vector gradiente. ¿Sí? En la dirección del vector menos la del vector gradiente. ¿Sí? Y entonces acá van a cambiar los signos. Entonces le va a quedar 2 sobre 27 más 2 sobre 27 menos 1 sobre 27. ¿Okay? Tienen que cambiarle los signos ahí. ¿Bien? Y eso es todo. Eso es todo de derivada direccional. En la clase de consulta le voy a explicar el ejercicio ese que me he quedado pendiente.